Como dice el youtuber, fascinante. Porque es complejo. Si ustedes ven todo ese montón de líneas, no se ejemplifica lo que es el control específico del sistema endocrino en esta ocasión relacionado con... pero no sé qué pasa. Permítanme. Quiero ver aquí. Hoy sí. Muy bien. Entonces, del hipotálamo se excreta la hormona gonadotropina. ¿Qué estimula la producción de la hormona gonadotropina? La concentración de estrógenos o testosterona. ¿Qué pasa si la secreción es constante? Entonces no se van a expresar los receptores y por lo tanto se va a inhibir el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y ese es el mecanismo de acción de los anticonceptivos. Los anticonceptivos generan una concentración basal específica para evitar caídas de las concentraciones y así evitan la excreción de la gonadotropina e inhiben el eje hipotálamo, hipófisis y ovárica. ¿Y qué hace la gonadotropina? Estimula a la luteinizante y la folículo estimulante. ¿Qué hace la luteinizante? ¿Qué hace la luteinizante? Su nombre, perdón. Flor. ¿Qué hace la luteinizante, Flor? ¿Qué le dice el nombre luteinizante? Lúteo. Entonces sirve para estimular el cuerpo lúteo. ¿Y qué hace la folículo estimulante, Flor? Como lo dice su nombre, madurar el folículo. Entonces en los hombres, ¿qué pasa? Porque también producimos la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Qué hace? A ver, ¿quién quisiera? Cristian, ¿qué hace la folículo estimulante y la luteinizante en el hombre? O la formación de testosterona. Así es. Muy bien. Entonces, y ahí hay otras hormonas que en esta ocasión no le voy a dar importancia específicamente porque nos vamos a enfocar en la parte farmacológica. Muy bien, debo de explicar el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se divide en dos grandes fases: la fase ovárica y la fase posovárica y la fase de menstruación. ¿Qué pasa en el endometrio? En el endometrio hay proliferación. ¿Qué significa la palabra proliferación? Carlos, para usted, ¿qué es la palabra proliferación? Crecimiento. Es como que tuviéramos el pasto y empezar a crecer. Y de ahí pasa a un endometrio secretor. ¿Qué le indica la palabra secretor, Carlos? O que se llena de nutrientes de forma específica para anidar al óvulo fecundado. Eso es lo que busca. Entonces, pongámosle ojo. Imagínense que diéramos anticonceptivos que solo tuvieran estrógeno. ¿Cuál sería la característica? Un endometrio proliferador. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente del uso de los anticonceptivos? HUA, hemorragias uterinas anormales. Sí. Sí, también. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando damos solo estrógenos, estamos haciendo que sea proliferativo. Y por eso el principal efecto adverso es la hemorragia uterina anormal. Bueno, ¿de qué depende los primeros 15 días? Bueno, 14 días, perdón. Depende principalmente de la luteinizante y la folículo estimulante, que estimula la producción principalmente de estrógenos y un poquito de progesterona. Ahí hace su aparición la progesterona. ¿Qué pasa en el óvulo? En el óvulo, por la folículo estimulante, se estimula un folículo y empieza a crecer, a engordar ese folículo para que
cabalito con la caída de la luteinizante, ¡pum!, salga ese folículo, ese óvulo, salga ese óvulo de ese folículo y se dé la ovulación. Posterior a eso, los restos de ese folículo forman lo que es el cuerpo lúteo. ¿Qué significa la palabra lúteo? ¿Qué les viene a la cabeza con lúteo? ¿Qué significa la palabra lúteo? ¿Qué es para ustedes lúteo? Vladimir, ¿qué es para usted lúteo? Amarillo. Amarillo. ¿Y qué significa amarillo en el cuerpo? Grasa, colesterol. Entonces el colesterol, si sabía lo hubiera dicho. Entonces ese colesterol es el elemento indispensable para la construcción de las hormonas sexuales, porque las hormonas sexuales se originan principalmente del colesterol. Muy bien. He quedado en una posición medio rara. Bueno, ahora hablemos de la luteinizante y la folículo estimulante en el hombre. La luteinizante en el hombre llega a las células de Leydig y tiene que ver con la síntesis de testosterona. Y la folículo estimulante tiene que ver con la célula de Sertoli y la espermatogénesis. Y ahí quedémonos. No nos compliquemos más la vida. De ahí, debo de decir que las hormonas sexuales llegan a sus receptores, que pueden estar en la membrana celular o a nivel nuclear. ¿Y qué hacen? Pues sencillamente expresan proteínas de forma sencilla. Así dejaríamos. ¿Y qué debo de manifestar también en esta imagen? Que tenemos la testosterona. La testosterona se biotransforma en dihidrotestosterona gracias a la 5-alfa reductasa. La dihidrotestosterona tiene mayor poder biológico. Por eso una estrategia farmacológica es inhibir a la 5-alfa reductasa por la finasterina y dutasterina para evitar la biotransformación de testosterona a dihidrotestosterona. ¿Cuándo lo podemos ocupar? Cáncer de próstata. También en la caída de pelo, pero con algún tipo de efecto adverso poco deseado, que serían disfunciones sexuales, porque al no haber testosterona, no habrá erección en el hombre. Muy bien. Bueno, y aquí solo reforzando, las hormonas sexuales actúan por mecanismos génicos y no génicos mediados por receptores nucleares y de membrana o independientemente de su receptor, y lo que ejecutan son expresiones de receptores, características estructurales, ligandos, ya sea agonista o antagonista, dimerización, y proporciona coactivadores y correpresores de forma específica como parte de la lectura de las hormonas. Y aquí solamente dos cosas. El colesterol es la madre de todas las hormonas sexuales y de ahí todas se biotransforman. Me voy a detener en la aromatasa. La aromatasa agarra a la androstenodiona y la biotransforma en estrógeno. Si ustedes se fijaron en el video, decía que en el cuerpo lúteo se estimula para producir androstenodiona o testosterona o andrógenos, decía el video, ¿verdad? Y luego se biotransforma en lo que es estrógenos. Eso es gracias a la aromatasa. La aromatasa también es otra estrategia farmacológica que evita la biotransformación de androstenodiona a estrógeno, específicamente útil en el cáncer de mama dependiente de estrógeno, para evitar concentraciones altas de la misma. Y bueno, aquí nos complicamos un poco la vida. ¿Dónde están los puntos neurálgicos farmacológicos? Uno, en la hipófisis. ¿Qué hace? Inhibiendo a la hormona gonadotropina coriónica humana, ya sea los antagonistas o los agonistas. Ambos al final hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque evitan la secreción pulsátil. Al evitar la secreción pulsátil, evitan la expresión de receptores y por lo tanto generan una inhibición de la gonadotropina coriónica. ¿Para qué sirve esta hormona? ¿Para qué sirve la gonadotropina coriónica humana? ¿Para qué sirve? Por ahí vi a Armando, ¿para qué sirve? La hormona gonadotropina coriónica, bueno, ¿para qué sirve? Lleva todo el eje sexual.
pero también está relacionado con el inicio de la adolescencia. Entonces, por ejemplo, pacientes con adolescencia temprana que han sido producto de abuso sexual o qué sé yo, también podemos inhibir su comienzo de la vida de su adolescencia a través de inhibir la gonadotropina, y también en hormonas sexuales, de forma específica en algunos cánceres. De ahí en los ovarios o los testículos, inhibiendo la biotransformación de androstenediona a estrógenos o la modulación de sus receptores, modulación de los selectiva de receptores de estrógeno. En la progesterona, que es una de las estrategias donde el aborto médico es permitido, se utiliza la mifepristona o la RU 486, que se utiliza como abortivo, junto con otros medicamentos que vamos a ver más adelante. Y el ulipristal, que es un anticonceptivo de emergencia. Y la testosterona, como lo habíamos mencionado, inhibiendo a la 5-alfa reductasa para inhibir la biotransformación, y también su antagonismo como la flutamina, biculantamina y otros más que vamos a ver, principalmente, por ejemplo, lo que ocupan los que las mujeres trans que van de hombre a mujer, espironolactona, porque es más barato, para inhibir lo que es la unión de la testosterona al su receptor y por lo tanto las características sexuales masculinas. Muy bien, comencemos con algunas patologías. A la cabeza, el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es la alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal. ¿Qué significa eso? Que la folículo estimulante estimula el ovario y produce un montón de folículos, pero nunca se rompen. ¿Y qué hace ese folículo? Empieza a producir un montón de hormonas, principalmente estrógenos, progesterona, androstenediona, y hay diferentes teorías que están relacionadas con el ovario poliquístico, y quizás porque tiene una frecuencia entre el 5 y el 10%, posiblemente aquí hayan más de 10 a 15 compañeras que padezcan de esta enfermedad del ovario poliquístico. Está relacionado con infertilidad e irregulación menstrual. De ahí el crecimiento inapropiado de tejidos dependientes de hormonas como el cáncer, la hiperplasia prostática, la endometriosis, que es que el tejido endometrial crece en otros lugares o hacia adentro, los leiomiomas, que es un cáncer benigno, y la disminución de la secreción de estrógenos o andrógenos, como el hipogonadismo y la menopausia, que lo vamos a ver en la clase. Entonces, tenemos un caso clínico. Dice, ¿quién le quiere leer? Bueno, lo voy a resumir. Dice que Amy notó que su cabello estaba delgado durante la adolescencia. Pensó que había perdido parte de él. También, o sea que tenía hirsutismo y cambio de el grosor del cabello. A los 24 años dice que empezó a referir problemas con el cabello e irregularidad menstrual. O sea, ya tenemos dos características que están relacionadas con el ovario poliquístico: la irregularidad menstrual y el hirsutismo, porque recuerden, son folículos que no se rompen, producen alto contenido de androstenediona. Entonces, esta androstenediona hace que la mujer tenga ese hirsutismo, ese cabellito, esa barba específica y esa irregularidad menstrual. Entonces dice que mediante la anamnesis el médico detalló que había periodos menstruales que habían sido hasta de 6 meses, y mientras que el más corto de 22 días. ¿Cuánto es el periodo menstrual? Perdón, ¿cuánto es lo normal? 28 días. ¿Más o menos? Puede ser 29, de 26 también, de 26 a 28. Muy poquito. No, mucho. Más o menos 21 a 35 días, más o menos. Entonces sí, podría decirse dentro de lo normal, pero en el periodos menstruales muy frecuentes. Entonces, cuando la señora tenía sus menstruaciones, eran muy voluminosas y duraderas, en ocasiones hasta de 5 días. El vello facial, dice, el vello facial en las extremidades, abdomen y mamas, inició alrededor de los 15 años, y la paciente también indicó, como todo generalmente síndrome de ovario poliquístico, obesidad. El médico dejó muchos exámenes
y él vio que la concentración de testosterona libre era elevada. Con base a los resultados, dijo que posiblemente tenía un síndrome de ovario poliquístico y le recomendó tratamiento con anticonceptivos orales. Entonces tenemos 3 preguntas. ¿Cuál es el vínculo fisiopatológico entre el crecimiento excesivo del vello y la infertilidad? Ya lo mencionamos. Muchos folículos estimulados, pero ninguno permite el crecimiento y la salida del óvulo. Por lo tanto, son hiperproductores de diferentes hormonas. La génesis del ovario poliquístico está relacionado con la testosterona, los androstenodiona, con la insulina y con el descontrol de las hormonas estrógeno y progesterona. ¿Por qué se prescribió espinolactona? Mencionamos que era un inhibidor de la era un antagonista de los receptores de testosterona. Entonces el médico se fue por una de las tesis que está relacionada con la sintomatología que padecía la paciente, ese hirsutismo, ese vello excesivo que era parte de la testosterona. ¿Y de qué forma actúan los anticonceptivos orales? Dijimos que los anticonceptivos orales proporcionaban una concentración basal que generalmente controlaban el periodo menstrual. Entonces esa es la razón de los anticonceptivos orales. Y ahora veamos fármaco por fármaco. Veamos los inhibidores de la gonadales. Y esta diapo ya la vimos cuando dimos el repaso previo a esta unidad. Quedar claro que la hormona gonadotropina es liberadora pulsátil y que controla la liberación de la luteinizante y la folículo estimulante y que tiene el control del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Entonces hay agonistas o antagonistas, ambos inhiben la excreción pulsátil de la gonadotropina y por lo tanto evitan el eje hipotálamo hipófisis. Muy bien, entonces útiles en tumores dependientes de hormonas como la próstata y mamario, la pubertad precoz, muy frecuente utilizarlo, la anemia relacionada con leiomiomas. Y los antagonistas en la hiperestimulación ovárica, el Agolix, útil en las etapas crónicas del dolor por endometriosis, y la vía de aplicación principalmente es parenteral y nasal. De ahí vamos con los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Kevin, ¿para qué es la 5-alfa reductasa? Adelante. Muy bien. Hay que poner atención. ¿Para qué es? Y la dihidrotestosterona tiene mayor poder biológico. Entonces, la finasterina y la dutasterina son los fármacos de la 5-alfa reductasa. Inhiben la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, lo que suprime la acción local de la testosterona. Y por lo tanto, en el caso de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, el crecimiento prostático. Dice que reduce hasta el 25% de la próstata, del tamaño de la próstata. Sin embargo, el efecto es a largo plazo. A corto plazo, posiblemente los fármacos que actúen en los receptores alfa-adrenérgicos son más eficaces para, por ejemplo, destapar la cañería y permitir que orine el paciente. Los efectos adversos, como todos, de la testosterona es la pérdida de líbido y la disfunción sexual, que es la principal queja de los pacientes. Yo solo conocía por cierto, un estudiante de medicina que tomaba este medicamento porque tenía alopecia y no quería, porque no tenía pareja, no le importaba. Entonces no es mucho su uso. Que ahora la aromatasa. Jocelyn, aromatasa. ¿Para qué sirve, Jocelyn, la aromatasa? No me acuerdo de todos sus nombres, pero de algunos sí. ¿Para qué sirve? Freddy, allá atrás, ¿para qué sirve? La aromatasa. Cristian. Dihidroandostenodiona a estrógenos. Muy bien, entonces inhibe la producción de estrógenos. Entonces, esta inhibe la formación de estrógenos. Es importante para el crecimiento tumoral de cáncer dependiente de estrógeno. Tenemos la anastrozol y letrozol
como inhibidores competitivos, y la exomestano y fermestano, que se unen covalentemente y son útiles para el cáncer metastásico. Sin embargo, la supresión que provocan pueden generar osteoporosis, porque el estrógeno también está relacionado con la osteosíntesis. Recuerden que el estrógeno estimula a los osteoblastos para la formación de la matriz ósea. Entonces, bueno, lo vamos a ver más en el seminario de mineral óseo. Muy bien, vamos al segundo grupo, los inhibidores hormonales gonadales. Vamos a ver que para ellos tenemos los moduladores selectivos de receptores de estrógenos. ¿Qué significa la palabra moduladores? O sea que en algún lugar estimulan y en otros inhiben. Entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo: los estrógenos estimulan o hacen un efecto en mama, en endometrio y hueso. Pero ahora veamos los moduladores selectivos. Por ejemplo, el tamoxifeno solo actúa en endometrio y en hueso, no tan potente como el estrógeno, y inhibidor en mama. Por eso su uso va a ser como preventivo de metástasis después de la terapia química. ¿Cómo se llama la terapia después de la terapia del cáncer? Quimioterapia, gracias, quimioterapia. El raloxifeno actúa principalmente en hueso, por eso va a ser útil en osteoporosis. Y bueno, vamos a ver ahora uno por uno de estos fármacos. ¿Cómo actúan? Ustedes van a ver, no es tan complicado, no se preocupen. Aquí es lo normal. Mire, aquí viene el estrógeno y se une a su receptor y estimula el gen 1, el gen 2, el gen 3 y expresa esa proteína. Y eso es en hueso. Y en mama, pues el estrógeno igual solo expresa un gen. Así funciona generalmente el estrógeno. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un modulador selectivo de los receptores de estrógeno? Miren, aquí pueden ver que siempre en el hueso no se expresa ninguno. No hay expresión de ninguna proteína. Mientras que en la mama, aquí solo se expresa un gen, y aquí, porque es agonista parcial, y aquí no hay expresión génica. Así es como actúan, a nivel de la expresión génica, a nivel del núcleo. Tenemos los siguientes fármacos moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Tamoxifeno, tratamiento y prevención del cáncer de mama. Las pacientes deben de tomárselo 5 años después de la quimioterapia para evitar metástasis. Su efecto es antagonista en mama y agonista en endometrio y hueso, y el efecto adverso que tememos es el cáncer endometrial iatrogénico. El raloxifeno disminuye la reabsorción ósea, retrasando y previniendo la osteoporosis. Es agonista en hueso y antagonista en mama y endometrio. Y al igual que el tamoxifeno, pues, pero con un mejor perfil de seguridad con respecto al cáncer endometrial. Me voy a detener en el clomifeno. Nosotros nos preguntamos, ¿y por qué hay mujeres que ahora tienen 8, 9, 10 hijos de un solo? Y es posiblemente, como responsable el clomifeno. ¿Qué hace el clomifeno? Aumenta la liberación de gonadotropina humanas y desencadena picos de la luteinizante y la ovulación. Y eso hace que se estimule varios folículos, porque se excretan más folículos estimulantes, por lo tanto hay crecimiento de múltiples folículos de los ovarios. Ahí no va la I, sino solamente de los ovarios. Y por lo tanto hay mayores posibilidades de embarazo, pero de embarazos múltiples con ellos. Entonces, ¿qué es el clomifeno? Un antagonista en el hipotálamo y adenohipófisis y agonista parcial en los ovarios, principalmente. Y quizás me voy a quedar con eso y lo demás ahí está. Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Sobre el tamoxifeno. ¿Por qué si ayuda a prevenir el cáncer de mama, el efecto adverso que provoca otro tipo de cáncer? Es porque son moduladores selectivos. En un área son estimulantes y en la otra son inhibidores.
Es por ese juego de roles que tiene dependiendo del órgano. Entonces son estimulantes en el endometrio, va a producir crecimiento desmedido, descontrolado, y por lo tanto se produce el cáncer endometrial iatrogénico. Bueno, ahora vamos con antagonistas de receptores de andrógenos. Estos bloquean la acción de la testosterona y de hidrotestosterona, como la flutamina, biculutamina y el resto. Útil también en el cáncer prostático metastásico y la flutamina en la hiperplasia prostática benigna. Otro es la espirolactona, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora nos vamos a detener en los moduladores selectivos de los receptores de progesterona. Tenemos la mifepristona, que es la RU 486, es un fármaco inhibidor principalmente de la acción de progesterona y produce abortos de hasta 70 días. Se administra junto con el misoprostol, que lo vamos a ver más adelante, y aumenta la efectividad, y ahí hay que corregirlo porque los últimos estudios han demostrado que la efectividad es del 92%. O sea que va a haber siempre un 8% de mujeres que, a pesar de utilizar el misoprostol con la mifepristona, no van a tener el aborto deseado. Eso es la metodología que ahora está ocupando la Ciudad de México y también Argentina para el aborto médico. Entonces, ¿qué se hace? Se le da una pastilla de mifepristona, se le dice a la paciente, tómesela, y en 24 horas se toma 800 microgramos de misoprostol. Y en menos de 24 horas, pues presenta una hemorragia uterina similar a la regla con pérdida del producto. Si es mayor de 12 semanas, entonces hay que duplicar la dosis de misoprostol. Es lo que pasa. ¿Qué efecto puede producir? Causa degeneración y muerte de la decidua y provoca hemorragia transvaginal, y con el misoprostol generalmente náuseas y vómito, y también cólicos, que es la principal queja de las pacientes. El ulipristal es también un modulador selectivo de receptores de progesterona, pero es un anticonceptivo de emergencia. También puede ser útil en endometriosis y leiomiomas uterinos, e inhibe el crecimiento del endometrio y del miometrio. Yo no he visto, sí, ya lo aprobaron el ulipristal aquí. El que no han autorizado para uso en el país es la mifepristona. Ese no han dejado que ingrese el medicamento. Y bueno, vamos a hablar de las hormonas y análogos hormonales para el tratamiento de sustitución. Esto creo que ya lo había explicado en la clase que dimos en línea, ¿verdad? Específicamente, los estrógenos tienen utilidad para inhibir los bochornos y los trastornos de atrofia de los tejidos urogenitales. Sí, no lo mencioné en la clase virtual, pero hace años se hizo el estudio NURS. El estudio NURS, que fue un estudio inglés que se dio el seguimiento a más de 10.000 enfermeras, relacionó que el cáncer de mama estaba relacionado con el estrógeno, que es parte de los fármacos que utilizamos como anticonceptivos y como terapia de sustitución hormonal. Entonces surgió la duda si realmente el estrógeno que se utilizaba como tratamiento estaba relacionado con la génesis del cáncer. Yo debo de dar que los siguientes estudios no demostraron esa relación, estadísticamente no se comprobó en demás estudios. Y surjo la pregunta, ¿cómo una sustancia endógena podría producir cáncer? Entonces todas las mujeres tendrían cáncer, y eso no sucede. Entonces eso descartó con respecto a la tesis que surgió sobre el estudio NURS. Lo que sí hay que estar consciente de que si la paciente tiene un cáncer y le estamos dando estrógenos exógenos, posiblemente eso va a acelerar lo que es el crecimiento, pero no está relacionado con su génesis específicamente. Inclusive hoy las recomendaciones es que hagamos un alto a los 24 meses, o sea, a los 2 años del uso de los anticonceptivos, debido a que puede producirse una inhibición ovárica que no puede ser, en teoría se resuelve, pero a veces algunas pacientes inclusive han tenido que esperar para volver a tener la fertilidad hasta 2 años máximo, relacionado con ello, con un promedio de 18 meses específicamente.
Bueno, cuando hicimos la relación del estudio clínico de Goman, específicamente, vimos que la relación específicamente que tenía una, ¿cómo se le dice?, estadísticamente significativo, era las fracturas de cadera de osteoporosis y la fractura vertebral de osteoporosis, debido a que no alcanzaba la unidad, el 1, y sus intervalos de confianza no pasaban por el 1. Cuando pasaba por el 1 se anulaban, ya sea en P o a través de sus intervalos de confianza. Entonces el estudio Goman solo relacionó que las fracturas de cadera y las fracturas vertebrales sí podían ser prevenidas hacia el uso de estrógenos principalmente. Y tenemos otro caso. Esta es una mujer con menarquea a los 13 años y periodos menstruales normales. Hasta hace un año antes se quejaba de bochornos. ¿Saben lo que es el bochorno? Bueno, el bochorno es una sensación de calor que comienza en el cuello y que llega a la cabeza. Está relacionada con una vasoconstricción específica por la depresión hormonal. Es la principal queja de las pacientes. Entonces, esta paciente se queja de bochornos, sequedad cutánea y vaginal, debilidad, trastornos del sueño y periodos menstruales escasos e infrecuentes durante de un año de duración. Y acude al ginecólogo, quien solicita cuantificación de acude a su ginecólogo, quien solicita cuantificación plasmática de hormonas folículo estimulante y luteinizantes, ambas elevadas en un grado moderado. Por lo tanto, se diagnostica insuficiencia ovárica prematura y se prescribe estrógeno y progesterona como tratamiento de sustitución. O sea que la luteinizante y la folículo estimulante, que es la que hace la acción en el ovario, estaban elevadas, pero no había mayor producción de estrógeno y progesterona. Por eso ya estaba llegando a lo que es una insuficiencia ovárica. Entonces, dice la pregunta, y tenía una baja densidad ósea. Cuando encontramos a una paciente en su periodo menopáusico con baja densidad ósea, lo primero que debemos de hacer es darle calcio y vitamina D, porque previene la osteoporosis. Toda paciente, si usted como médico no le da calcio y vitamina D, está favoreciendo la osteoporosis. De ahí la pregunta es: ¿qué hace? ¿Cómo debe restituirse las hormonas ováricas que hace falta al paciente? Y aquí nuevamente les vuelvo a recordar, si solo damos estrógeno, va a ser un endometrio proliferativo y la paciente se va a quejar generalmente de hemorragias uterinas anormales. Entonces, la recomendación que da el libro de texto es dar estrógenos en los primeros 14 días y luego en los últimos 14 días del ciclo menstrual combinarlo con progesterona para evitar una hemorragia uterina normal. Perdón, ¿qué horas son? 7:49 y ya hay gente esperando para otra clase. Va. Híjole, va. Entonces ya vamos a terminar. Andrógenos. Voy a terminar aquí y si quieren el jueves vamos a seguir con anticonceptivos hormonales. Eso les da tiempo a ustedes para que hagan el curso de anticonceptivos. Ya lo están haciendo, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? Sí. Ya salgo. Ya, va. Solo me faltan como 2 o 3 diapos, ya salgo. Entonces, indicado en hipogonadismo por vía oral y sin eficaz por el metabolismo de primer paso, y la vía intramuscular de enantato de testosterona y el ciopinato de testosterona. La dosificación es cada 4 semanas y aumenta la testosterona en el hipogonadismo. También hay parches y también hay por vía tópica. Y también es útil en adultos mayores que desarrollan andropausia de forma específica. Los efectos los andrógenos, y por eso su uso ilícito, está relacionado con el aumento de la masa muscular y magra, pero el efecto colateral es que suprime el hipotálamo, hipófisis y gonadal. Recuerden la retroalimentación negativa. También la aromatasa puede aumentar el estrógeno y producir ginecomastia en los pacientes. Recuerde que la androstenediona era transformada a estrógenos por la aromatasa. Si hay un mayor nivel de testosterona, pues eso va a suceder. Y se asocia también con eritrosis,
con acné grave y trastornos del metabolismo lipídico. Yo tuve un grupo de tesis que hizo una investigación que entrevistó a 100 personas de los gimnasios que consumían algún tipo de droga, y el 4%, o sea que de 100, 4 personas consumían testosterona, y generalmente buscaban la testosterona de uso veterinario porque era más barata que la de uso humano. Y entonces ese es un riesgo, porque generalmente el crecimiento desmedido de las personas que nosotros vemos en los gimnasios es por el uso de testosterona de forma ilícita. Se ha reportado, me recuerdo yo, de un futbolista americano que tuvo un ataque de ira y que causó el homicidio de su esposa y luego el suicidio de él. Es un caso anecdótico, pero es algo que puede suceder. También falla renal y las diferentes fallas a nivel endocrino. Sí, dígame. No debería de dar voz aguda. Habría que ver otro factor, pero no está relacionado con el uso de la hormona. Muy bien. Bueno, nos quedamos aquí y el jueves vamos a ver anticonceptivos hormonales.